Buenas tardes, amados hermanos, Dios le bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Queremos siempre traer las buenas nuevas. La palabra de Dios siempre trae libertad a nuestra alma, siempre nos anima. Es lámpara, es luz a nuestro camino. Vamos a orar, amados hermanos. Traigo un hermoso tema el día de hoy. Hoy estaremos hablando de las experiencias en la vida del creyente, las experiencias en la vida del creyente. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, el día de hoy por tu amor, tu misericordia, tu grande fidelidad, Padre Santo. Yo te ruego que tomes control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Señor. Las palabras, Señor, que tú has de decir. Usa mi vida, Señor. Úsala, Padre, para llevar tu palabra, Señor. Te pido bendición, Señor, para todos mis hermanos, familia, amigos que a través de este medio miran esta hermosa enseñanza, Padre. Yo te ruego que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu, haciendo la obra. Yo me abandono, Señor, en tus manos. Sé tú usando mi vida, Padre Santo. Que seas tú siempre tomando la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Las experiencias en la vida del creyente. Dios permite tener experiencias, que tengamos experiencias espirituales, sobrenaturales, para manifestar su gloria y su poder, con el fin de alabarle, con el fin de adorarlo y de reconocer que no hay otro Dios como Él, que Él es el único Dios sobre todo el universo. Nuestro Dios, amados hermanos, se presenta como el Dios grande y temible, lento para la ira y grande en misericordia, un Dios que hace milagros, señales y maravillas, que su grandeza no tiene límites, sino que trasciende más allá de los cielos. Es un Dios trascendental, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable es que no se puede conocer, no se puede comprender. Amados, tenemos un Dios que es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que Él todo lo sabe. Tenemos un Dios que es omnipresente, que Él está en todos los lugares. Tenemos un Dios que es omnipotente, que Él todo lo puede, el Dios todopoderoso. Tenemos un Dios inmutable. Inmutable es que no cambia. Dice su palabra que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Tenemos un Dios inmarcesible, es decir, que no acaba, que no termina. Él es soberano. Él hace como Él le place. Ningún hombre puede decirle por qué lo haces así, cuando Él es soberano y Él es sabio. También es un Dios eterno. Él perdura y permanece para siempre. Qué lindo y hermoso nuestro Dios. Y quiero compartir algunas de las experiencias a través del Antiguo Testamento, experiencias que los siervos de Dios llegaron a tener. Permítanme mencionarle a Moisés. Moisés tuvo experiencias sobrenaturales en esa relación con Dios. Él presenció muchas señales cuando estuvo en el desierto, incluso cuando Dios lo llama. Ahí tenemos la enseñanza en Éxodo capítulo 3, cuando se le aparece el ángel de Jehová en la zarza, y esa zarza ardía en fuego, pero que la zarza no se consumía. Podemos comentar el pasaje cuando da el agua de la roca en Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7. También tenemos ese mismo pasaje, ¿verdad?, donde también sale agua de la roca en Números 20, versículos del 1 al 13. Quiero decir algo, estos dos pasajes son diferentes, no es el mismo. Es el caso donde da el agua al pueblo, pero son diferentes pasajes, porque si usted son dos diferentes eventos, diferentes circunstancias. En uno se encontraban en Éxodo 17, estaban acampando en Refidim, y cuando estaban en Números, en el capítulo 20, estaban acampando en Cades, donde también María murió. Usted puede leer, hermano, si quiere más referencias acerca de esos viajes, de las etapas del Éxodo. Usted puede encontrar toda esa referencia en el libro de Números, en el capítulo 33.
de los versículos del 1 al 49. Si le gusta escudriñar más la escritura, se va a dar cuenta que son dos eventos diferentes. Inclusive en Éxodo 17, ahí se le manda a golpear la peña, ¿verdad? Y en Números 20, ahí dice que le hablarás a la peña. Y ahí mismo también se le dice que él no iba a entrar a la tierra prometida. También encontramos el pan del cielo, el maná, todas esas experiencias milagrosas, esas señales que Dios hizo para alimentar a su pueblo. Lo encontramos en Éxodo capítulo 16, los versículos del 1 al 36. Encontramos también, me llama mucho la atención, el pecado de Nadab y de Abiú, hijos de Aarón. Eso lo encontramos en el libro de Levíticos capítulo 10, versículo de 1 al 20. Ellos ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y dice que salió fuego de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. También encontramos en Números capítulo 16 la rebelión de Coré. Aquí encontramos ese evento sobrenatural cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas, con todo lo que tenían, y descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. También, hermanos, encontramos ahí en el Éxodo capítulo 13, versículo 21, que Jehová iba delante de ellos, de la congregación, de día en columna de nube para guiarlos, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. También, hermanos, tenemos otras experiencias, ¿verdad? Podemos mencionar, son experiencias místicas, sobrenaturales. Tenemos a Jacob cuando luchó contra el ángel, diciendo que no le iba a dejar si no lo bendecía. Y se le llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y podemos mencionar muchas más experiencias. Hay varias, hermanos, en el Antiguo Testamento, y también encontramos experiencias místicas, sobrenaturales, aún en el Nuevo Testamento. Podemos mencionar a Pedro, que él caminó sobre las aguas. Fue librado de la cárcel por un ángel del Señor en el libro de los Hechos. Dios hizo maravillas por mano de Pedro. Resucitó a Dorcas en Jope, y no solo Pedro, también el apóstol Pablo. Él resucitó a un joven que se llamaba Eutico, que estaba en una ventana, y dice que esa noche el apóstol se alargó más en su disertación, y este joven se durmió y cayó, ¿verdad? Y dice que cuando fueron a verlo estaba muerto. Entonces el apóstol Pablo ora, y ahí vemos que Dios, por medio del apóstol, resucita a este joven. En el Nuevo Testamento también tenemos las visiones del apóstol Juan en la isla de Patmos. Encontramos en el libro del Apocalipsis. Nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios de señales, un Dios de milagros, un Dios de prodigios, un Dios que hace lo extraordinario. Lindo es nuestro Dios. Pero el tema que yo quiero compartir se llama las experiencias en la vida del creyente. El problema que yo veo respecto a las experiencias sobrenaturales, y lo quiero decir con mucho respeto y lo quiero decir con bases bíblicas, el problema que yo he mirado, he visto en la vida de los creyentes son dos cosas. Número uno, que el pueblo de Dios es atraído a buscar experiencias místicas, guiándose más por sus emociones de ver y contemplar un milagro divino. Se ve más atraído porque, oh, mira cómo Dios nos sanó, y a veces nos mueve más la emoción. Es ahí donde debemos tener cuidado. No me malentiendan, no estoy diciendo que las emociones son malas. El problema es que hay que saber ser guiados, no ser guiados por emociones, no tomar incluso decisiones en base a una emoción. Muchas veces hay gente que toma decisiones en un estado mal, y a veces las decisiones que se toman son malas. Ahí el pueblo tiene, el cristiano, hermanos, tenemos que tener sabiduría, debemos obrar con sabiduría, pedirle a Dios discernimiento en nuestras decisiones, en lo que vamos a hacer. Y la segunda cosa que quiero decir es que el pueblo de Dios, no todos tienen el discernimiento para distinguir la fuente del milagro. ¿Por qué digo esto? Porque también Satanás
hace milagros. Escuche, Satanás hace milagros. Encontramos, quiero poner un ejemplo, ¿verdad? En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo del 10 al 11, cuando Dios llama a Moisés y a Aarón a que vayan a Faraón. ¿Se acuerda que pedía que dejara ir al pueblo a servir a Jehová? Y Faraón no los dejaba, entonces iban a hacer una señal. Dice en el capítulo 7, versículo 10: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Versículo 11: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Vea que Faraón llama a sus sabios y a sus hechiceros. Dice, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Quién respaldaba esos hechiceros cuando no era Jehová de los ejércitos? Los demonios. También los demonios hacen señales. Vea lo que dice el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Es interesante que también los demonios hacen milagros. Los demonios pueden levantar este púlpito, pueden hacerlo levitar, ¿verdad? Ha habido evidencias, casos donde los demonios obran y actúan. Y aquí el pueblo de Dios tiene que tener sabiduría. Hay testimonios de personas que dicen, por ejemplo, que van a su iglesia y hay una imagen y le empiezan a rezar y empiezan a suplicarle, a pedirle, porque muchas veces traemos eso ya de la cultura. Nos ha metido que se ha manifestado que Dios está en ídolos, en imágenes, y uno comienza a pedirles, comienza a rezarles, y de pronto esa imagen comienza a llorar, comienzan a salir lágrimas de esa imagen y causa un revuelo en la población, en esa comunidad. Se hace noticia, la imagen lloró lágrimas. Y no estoy hablando de que es una mentira. Nunca he dicho que es una mentira. Eso es verdad, eso es una realidad. No estamos diciendo que es mentira. Ese es un hecho verdadero. El problema, hermanos, que no es Dios. Ese es el problema. Satanás y sus demonios obran a través, para ellos recibir adoración. Ellos también quieren ser adorados. Acuérdese que cuando Jesucristo fue probado en el desierto, una de las cosas que hizo Satanás es le dice, adórame, te daré todos estos reinos y su gloria si postrado me adorases. O sea, Satanás le pide adoración a nuestro Señor Jesucristo. Satanás, sus demonios buscan la adoración. Vea que es muy interesante, hermanos, que esto no es mentira y que muchas veces Satanás está detrás de estos milagros. Me he topado incluso con hermanos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y yo aquí me quiero reservar nombres, pero simplemente quiero compartir los testimonios. Había una persona, ¿verdad?, que compartía una vez un testimonio de que venía de México, venía cruzando la frontera hacia los Estados Unidos, y resulta que el camino se alargó, ya no tenían agua, había caído en tierra, él estaba muy débil, él sentía que iba a morir. Él ya en su desesperación dice que él clamó a Dios, invocó a Dios y le dijo, si me concedes llegar, cruzar, pasar, estar allá con mi familia, yo te voy a servir, yo te voy a buscar. Y se miraba hermoso su testimonio. El problema aquí es la aparición. Dice que fue la Virgen Morena la que se le apareció, y lo quiero decir con mucho respeto, ¿verdad? Porque si analizamos bien y estudiamos, la Virgen realmente se ha hecho cultural en todos los países. Han metido esa idiosincrasia, la han puesto, por ejemplo, no me acuerdo si es Colombia exactamente, tienen la Virgen Negra. ¿Por qué negra? ¿Por qué México tiene la Virgen Morena? Cuando realmente, si vemos la realidad, la Virgen no era morena ni negra, la Virgen era judía. El judaísmo es gente blanca también, ¿sí? Entonces han acomodado a la religión a la cultura para que la sociedad acepte
y es así como hay una manipulación y se maneja, y cada lugar tiene vírgenes, ¿verdad? Y están acomodando, y la gente, no, pues yo tengo la virgen esta, yo mi virgencita, y claro, uno respeta, ¿verdad? Pero hay que saber a quién estamos adorando, y que realmente, si nos vamos a la Biblia, no hay un sustento bíblico realmente cuando la palabra del Señor nos dice que el único que es digno de adorar se llama Jesucristo, y Él va a ser nuestro juez también en su venida. Es muy interesante que Él dijo eso, ¿verdad? Y cuando le hablábamos de Jesucristo, Él se aferró a esa aparición, y Él decía que Jesucristo no jugaba ningún papel importante en su vida, que Él a quien iba a servir y que le había concedido llegar a este país fue esa Virgen Morena. Así que hermanos, es de cuestionarse que si realmente nosotros vamos a aceptar o vamos a ser guiados por este tipo de señales. Y es por eso que este tema se llama así: las experiencias en la vida del creyente, las experiencias sobrenaturales, qué tanta importancia tienen en nuestra vida. ¿Realmente debe ser una fuente de autoridad aún por encima de la palabra? Claro que no, y es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? En la escritura, en la palabra de Dios, encontramos que Dios condena la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Hacerte un ídolo, adorar un ídolo. Y vamos a mencionar algunos pasajes. Yo quiero compartir que a través de este video las personas puedan realmente aprender el contenido de la palabra de Dios, porque hoy en día se adora lo que se quiera. Hay gente que adora el dinero, hay gente que adora su casa, su cuenta bancaria, y han hecho muchos ídolos, y no precisamente tiene que ser un mono, ¿verdad? Pero vamos a ver en cuanto a la palabra de Dios. Dice en Éxodo capítulo 20, de los versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice: y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué hay arriba en el cielo? Hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. No quiere ninguna imagen de eso. Luego dice: ni abajo en la tierra, ni abajo debajo de la tierra. Dice: ni abajo en las aguas debajo de la tierra. Encontramos otro pasaje. Les quiero leer en Deuteronomio, en el capítulo 5, de los versículos 7, Deuteronomio 5, de los versículos 7, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 9: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con ninguna escultura, con ninguna imagen. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, o sea, lo que le aborrecen. Encontramos también ahí en el libro de los Salmos, 115, Salmo 115, les estoy leyendo y usted puede tomar referencia, usted los puede buscar en su Biblia, los puede compartir. Salmo 115, del versículo 3 al 8, dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, escuche, son plata y oro, son metal. Dice: obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Dando a entender que no son nada. Son obra de manos de hombres. Son artífices nada más. Creación de hombres. No son dioses. Y sin embargo, la gente les venera, les adora, les pide. Déjenme leerles un salmo más. El Salmo 135. En el Salmo 135, de los versículos del 15 al 18, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Otra vez, de hombres, son hechos por hombres.
tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Qué interesante, tremendo. Quiero compartirles un pasaje más, hermanos, en Isaías, el profeta Isaías, del capítulo 44. Quiero leerles del versículo 9 al 18. Algunas versiones tienen un subtítulo: la insensatez de la idolatría. Escuche y preste atención. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión. Están confundidos de que los ídolos no ven ni entienden, no son nada, son solamente obra de manos, pedazos de madera, de piedra, que son hechura. Dice versículo 10: quien formó un dios o quien fundió una imagen que para nada es de provecho, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla y lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críen con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, del mismo árbol, del mismo tronco con el que hizo para hacer fuego y hacerse sus panes. Versículo 16: parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Personas que están confiando en cosas. Hermanos, nuestro Dios no se manifiesta en figuras, en ídolo. Dios detesta la idolatría. Así que yo te ruego que vuelvas al Dios verdadero, que vuelvas a la palabra de Dios y que conozcas que nuestra fe está en Jesús. Él murió en la cruz por nuestros pecados para darnos vida. Ningún ídolo te va a salvar. Tú no puedes colgar tu zapato y decirle: zapato, sálvame, zapato, líbrame, porque es un pedazo de plástico con suela de madera, qué sé yo, y es lo mismo, y le puede dar una figura, pero sin embargo la gente está confundida, como dice, está ciega y está adorando, clamando a un pedazo de madera, a un pedazo de fierro. Es interesante, hermanos, y triste de que hay gente que está completamente cegada. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Están sacrificando pensando que lo están haciendo para Dios, pero realmente están adorando a los demonios. Los demonios tienen poder, como les repito, de hacer llorar esa imagen. Y uno piensa: oh, Dios me está escuchando. Y ahí es donde también el Señor dice en su palabra que los entrega, ¿verdad? Los entrega por cuanto han rechazado el amor de la verdad y crean la mentira. Dice que Dios envía un espíritu engañoso y así mismo son condenados por cuanto no quieren venir a la verdad del evangelio de Dios. La palabra de Dios es dura. Nuestro Dios es un Dios justo, celoso, pero también severo. Es cierto, predicamos un Dios de amor, pero también nuestro Dios es un fuego consumidor que no tolera el pecado. Él castiga el pecado y la maldad. Incluso, hermanos, también un pasaje en la Biblia que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable.
Dios no va a tener por inocente al culpable. Vean lo que dice, vayamos a Deuteronomio en el capítulo 13. Quiero compartir una enseñanza muy hermosa, hermanos, de que nuestra fe no está cimentada en emociones, en señales, en milagros. No quiero que me malentienda, por favor. Yo creo en los milagros, yo creo en las señales, pero yo hablo del discernimiento de que también Satanás hace señales, hace milagros. Cuando surja el anticristo, va a hacer señales, dice que va a engañar a los moradores de la tierra. Ese falso profeta, dice la palabra de Dios, que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra y va a engañar a los moradores de la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué van a ser engañados? Porque no conocen la palabra de Dios, no conocen el mandamiento de Dios. Cuando uno no tiene la luz de la verdad, hermanos, que nos guía a la verdad, va a ser engañado por la mentira. Va a ver señales y va a creer señales y va a correr tras esas señales y no sabe que detrás de eso hay demonios. Es aquí donde estoy alentando al pueblo de Dios a abrir los ojos, hermanos. Y quiero compartir algunos ejemplos bíblicos. Vean lo que dice Deuteronomio en el capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador, preste atención, escuche, porque es un profeta y uno dice, ay, profeta trae palabra de Dios. Ok, preste atención. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal, ahí está la señal dada, o prodigio, versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, se cumplió, tú dices, wow, aquí está Dios, aquí el profeta de Dios. Pero escuche lo que dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, sirvámosle. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Aquí está alguien que ya conoce el mandamiento de Dios y que debe obedecer el mandamiento de Dios. Dice, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahora vean lo que pasa en el versículo 5, hablando de ese profeta. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó, escuche, rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y que te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Qué interesante, hermanos, el hecho de que se cumplan las señales y los prodigios no significa que estén en la verdad de Dios para creer lo que ellos estén diciendo. Sí, se puede manifestar, Satanás también puede hacer manifestaciones y esas manifestaciones pueden ser contrarias a la voluntad de Dios, pueden ir en contra de la palabra de Dios, pero el hecho de que tú no conoces la palabra de Dios y te estás dejando llevar por esas señales y milagros, tú vas a ser engañado, tú vas a caer en las redes y te va a alejar de la palabra de Dios, hermanos. En el versículo 3, cuando dice que no darás oído, me gusta cómo lo dice en otras versiones. Dice la traducción lenguaje actual, no le hagan caso, no hagan caso si te está diciendo vamos y adoremos a otro Dios. Tú conoces que solamente nuestro Dios es el único que merece la honra y la gloria. Es el único Dios celoso. Él es Dios celoso y no comparte su gloria con nadie, ni quiere que desvíes tu corazón buscando otros dioses que no son dioses. La Nueva Versión Internacional dice, no presten atención. Qué interesante, hermanos, que hoy en día hay un énfasis muy fuerte en la búsqueda de señales. Hay personas que corren buscando señales. Va a venir tal profeta y este hombre de Dios, y cae polvo del cielo, cae polvito de oro, y la gente empieza a buscar señales, empieza a buscar yo quiero decirlo con mucho cuidado y lo vuelvo a repetir, no estoy negando las señales de Dios, yo creo en las señales de Dios,
pero de acuerdo a la palabra, no somos llamados a buscar señales. Estamos corriendo detrás de las señales. Corres de aquí para allá y llegó un profeta y ahí vas corriendo para allá con el profeta. No, y que allá, y ahí vas de aquel lado corriendo. Hermanos, nosotros no estamos corriendo detrás del hombre. Nuestro Dios ya vive en nosotros. Tenemos la palabra de Él y es una palabra más segura, dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Más segura que las señales, que los milagros, que los prodigios. Y es muy interesante que nuestra fe, hermanos, no tiene que estar fundada en señales. Nuestra fe tiene que estar en la persona de Jesucristo. Nuestra fe es única en Dios solamente. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que también si un ángel se apareciera. Quiero que vaya conmigo a Gálatas. Me gusta mucho este pasaje. Cuando empezamos a armar la palabra de Dios, encontramos el contenido verdadero y la palabra se embona, hermanos. La palabra no se contradice. Vean lo que dice Gálatas en el capítulo 1. Le voy a leer versículo 6 en adelante, del 6 al 9. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oh, un evangelio diferente. ¿Acaso hay otro? Dice el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vea que había personas que querían desviarlos del verdadero evangelio. Estaban perturbando la fe. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 8: mas si aún nosotros, vea, o un ángel del cielo, aquí abre la puerta, da cavidad a que un ángel, estamos hablando de una entidad superior a cualquier ser humano, una entidad, un ente espiritual, dice: les anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí la palabra anatema es maldito, sea maldito. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Sea un ángel, sea una persona. Y tal vez hay personas que son incrédulas. No, aquí un ángel te va a hablar. Pero déjame decirte que sí es verdad. Aquí en este pasaje encontramos cuando el apóstol Pablo dice: si sea un ángel del cielo, no lo crean, hermanos, porque si vamos a creer y dejarnos llevar por experiencias sobrenaturales solo por seguir nuestras emociones, vamos a ser engañados. Acuérdense que en Mateo capítulo 24, versículo 24 dice que si fuera posible, aún también los escogidos serían engañados. Estamos hablando de los que Dios escoge, pero por no tener el conocimiento de la verdad, van a errar, van a caer y van a ser engañados, amado hermano. Es muy interesante, y aquí podemos encontrar que este ángel, tenemos ahí la experiencia de Joseph Smith, ¿verdad? Dice que se le apareció un ángel llamado Moroni, y que este ángel le da unas placas de oro, unas planchas de oro que estaban en egipcio reformado, y que él fue el que las tradujo, ¿verdad? Y vemos que surge con gran fuerza esta creencia que está fuera de la palabra de Dios, está fuera de los principios bíblicos. Algo que está fuera de la palabra de Dios es algo sectario. Encontramos en la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, los mormones, y hablan de otra revelación, hablan de un evangelio reformado, como si el evangelio pasado fue un error y como que ahora está reformado, y más bien han dado mucha mentira. Hay una enseñanza después estaré compartiendo acerca un poquito más de la vida de Joseph Smith. Ellos dicen que murió como un mártir, pero realmente él fue a la cárcel, él tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Él era un polígamo, realmente no de buen testimonio. Así que en otra ocasión estaremos hablando, pero es bonito saber que cómo fue engañado por este ángel. Y no estoy diciendo que ese ángel que se le apareció fue mentira, es verdad. Aquí el apóstol Pablo dice: si aún un ángel del cielo, y él decía que un ángel le había dado esta revelación. Ok, hay ángeles caídos,
hay ángeles, hay demonios. Y hermanos, si uno no está fundamentado en la palabra de Dios, vas a ser engañado. Quiero compartirte 3 cosas rápidamente. Número 1, las experiencias sobrenaturales no están por encima de la palabra. Escúchelo, repito, las experiencias sobrenaturales no están por encima de la palabra de Dios. Debemos primero conocer la palabra de Dios, debemos conocer el mensaje de Dios antes de aceptar cualquier revelación que vaya en contra de la palabra de Dios. Y si tú analizas la historia de la Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblos, significa libros. Tú te das cuenta que el Antiguo Testamento fue formado por un canon, que había libros que eran estudiados, revisados, y se indagaba su veracidad, realmente que fueran inspirados por Dios. Y había libros que no eran inspirados, que su doctrina contradecía, y esos libros fueron separados. Y realmente en la Biblia cristiana tenemos 39 libros que son los mismos que tiene la Biblia hebrea, los 39 libros. A algunas religiones han dicho que los cristianos le quitan libros, pero no es verdad. El judaísmo ha sido mucho más antiguo aún que la religión católica, y ya tenían los 39 libros, y hasta después se le añade, la religión católica añade esos libros, ¿verdad? Que son considerados dentro del cristianismo apócrifos, y para el catolicismo son libros deuterocanónicos. Esa ya va a ser otra enseñanza, pero a medida que usted empiece a investigar, se va a dar cuenta de la realidad que el judaísmo, que es la religión más antigua, aunque el catolicismo ya tenía los 39 libros del Antiguo Testamento. Así que los cristianos en ningún momento, el evangélico no le está quitando libros a la Biblia, en ningún momento. Ya hemos tomado los mismos libros del judaísmo, más bien los que le añaden ya fueron el concilio católico, y antes de ser católico, ya vino a ser católico por más del 600 y feria. Pero hay mucha enseñanza que todavía tenemos que investigar, amado hermano. Debemos conocer el mensaje de Dios para no caer en ese engaño. El apóstol Pedro, vuelvo a repetir, en 2 de Pedro 1:19, nosotros, hermanos, aquí en la escritura tenemos esta palabra profética más segura, y que alumbra, hermanos, como esa antorcha. Vea también un pasaje paralelo a 2 de Pedro. Tenemos el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios siempre es vista como esa luz que va a guiar nuestro caminar, nuestros pasos, nuestra dirección. Si no tenemos esa luz, estamos en oscuridad, podemos tropezar, podemos caer. La única luz es la palabra. No son las señales, no son los milagros, no son los prodigios. Dios los manifiesta, sí, para reconocer su grandeza, pero no somos llamados a buscar milagros. Quiero que veamos un ejemplo más en Lucas. Lucas, en el capítulo 10, versículo 17. Jesús les había dado autoridad a 70 y los mandó a predicar. Y cuando ellos regresaron, dice en Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ¿qué vemos que le responde Jesús en el versículo 20? Jesús les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, quiero que entienda esto, que la experiencia de que los demonios se sujetan no es la evidencia de nuestra salvación. El que tú le ordenes a un demonio y el demonio se sujete no es evidencia de que tú eres salvo, porque aquí Jesús les dice que no se gocen por eso. Realmente gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, de que tengamos la seguridad de que nuestra salvación está en Él. La evidencia de nuestra salvación es realmente haber creído en Jesucristo, venir en obediencia por fe, hermanos, no por las señales. Las señales no son evidencia de tu salvación, y te lo voy a demostrar en contraste con el pasaje que se encuentra en Mateo en el capítulo 7.
Se me hace un pasaje fuerte, un contraste con lo que estamos viendo. 7, versículo 21 y 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entendamos que el Señor aquí nos demanda que hagamos su voluntad. No basta la palabrería, no basta la confesión, no basta un decreto, no basta decir Señor, Señor, cuando no estás en la obediencia a Dios, que estés haciendo la voluntad. Aquí lo dice el pasaje, no te enojes conmigo, ahí lo está diciendo. Dice, sino el que hace la voluntad. Pregunta, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? ¿O eres de los que te la pasan nada más puro confesando? Tu confesión no te va a salvar. Escucha lo que dice más adelante. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Expulsaron demonios en tu nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, porque era gente que buscaba milagros. Muchos milagros. Pero vea lo que dice el Señor, versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué interesante. ¿Se contradice la palabra? ¿O realmente estamos por el lado equivocado, buscando emociones, señales y milagritos, y realmente nunca hemos venido a la obediencia del Padre y nos hemos desviado de su verdad? Y el Señor en ese día te va a decir: apartaos de mí, no te conozco. Lo dice la palabra. ¿Te duele? Arráncale la hoja si no te gusta. Pero hermano, te lo digo porque tenemos que hacer cambios. El Evangelio nos demanda un cambio, nos demanda transformación. No podemos seguir viviendo pasivamente, sentado y nomás que con el poder de tu boca yo declaro y decreto y confieso. Y ¿sabes qué? Si no somos dioses. Solo Dios puede decretar, solo Dios con su palabra dice que hizo los cielos, el universo, la tierra, los mares. Con su palabra dijo Dios: hágase la luz, hizo la luz. Tú y yo no somos dioses. Nuestra palabra no tiene poder creativo, hermano. ¿Quién te dijo? Eso lo enseña la metafísica. La iglesia abraza metafísica, anda buscando cosas nuevas. Deja de buscar cosas nuevas, vuelve a la palabra, vete a la palabra de Dios. Tantos inventos que se han enseñado y se han desviado del camino del Señor, de la senda antigua. No, pero es que ahora tienes que cancelarlo. Ahora hay puertas abiertas. ¿Que porque tú lo dices? Y si todos están en pecado y si Dios no los quiere bendecir. A veces, hermanos, a mí me entristece la ignorancia de la iglesia, que hemos dejado la palabra. A mí me duele. Yo me he refugiado más en la palabra. Yo he hecho a un lado denominaciones, y lo digo con respeto. Muchas veces las denominaciones hay errores. Yo estudié en 2 seminarios. Tengo seminario bautista, tengo seminario nazareno, hermanos, y a veces encuentro barbaridades. Me duele decirlo, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, pero nuestra fe debe estar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, no en experiencias. No estamos buscando experiencias. Dice el hecho de que nosotros, hermanos, prediquemos, echemos demonios fuera y hagamos sanidades, hagamos milagros. Eso no es evidencia de nuestra salvación. Punto número 2 en cuanto a las experiencias, hermanos. Las experiencias sobrenaturales deben respaldar y confirmar la palabra de Dios. Escuche, deben respaldar y confirmar la palabra de Dios. Dios nunca va a contradecir su palabra. Los creyentes no debemos de correr tras las señales. Nosotros no estamos corriendo por señales, buscando milagros, queriendo buscar prodigios. Dice el apóstol Pablo en primera a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 22, dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabidurías. Y así estamos ahora los cristianos, estamos buscando señales. Solo nos falta pedirlas, ¿verdad? Bueno, en algunos casos puede que la pidan. Vean lo que dice Marcos 16. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Usted lo puede buscar en la Biblia y en su casa. Y vamos a ver lo que dice la Biblia.
A veces hay pasajes que no nos gustan, que nos brincamos, pero tenemos que embonar la palabra de Dios. Dice en Marcos 16, en el versículo 17, dice: estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales nos van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese, hermano, que yo he escuchado una nueva doctrina, y me entristece, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el cristiano debe ser dependiente de Dios. Un pastor muy conocido dijo, ¿verdad? Me reservo nombre, usted investíguelo. Dijo que nosotros, si ya tenemos la autoridad, ya no debemos depender del Padre. O sea, vamos a ser independientes de Dios ahora, porque ya la autoridad nos es dada. Ya no tenemos que nombrarlo, ya no tenemos que invocarlo, porque ya tenemos la autoridad. Y como que ya somos ahora independientes. Hermano, la Biblia no enseña eso. Jesús en Juan dijo: separados de mí nada podéis hacer. El cristiano no es independiente de Dios, dependemos de Dios. Lástima de ese pastor y de su congregación, mega iglesias, ¿verdad? Y tanta gente perdida. Y lo digo con respeto, investígate tú la palabra y dime si somos independientes. Oh, yo soy independiente de Dios. Entonces ya ahorita, porque tengo la autoridad en mi nombre yo voy a echar fuera demonios. Ahora yo soy el que te bendigo, yo soy el apóstol. Y darme unos títulos que wow, que créame que después del siglo I no se mencionaban los padres de la iglesia, pero no había apóstoles. Y hasta ahora, hasta estos tiempos, hay un revuelo por el apostolado, hay un revuelo por ser llamado profeta, hay un revuelo como que se pelea la autoridad a ver quién está más arriba. Ahora yo soy el apóstol de apóstoles. O sea, hay muchos apóstoles, pero yo soy el apóstol de todos ellos. Como que se busca supremacía, control, poder, y lo que yo veo detrás de todo eso es dominio del hombre. Veo orgullo y vanagloria. Yo no veo la humildad de Dios ahí. Yo no veo a Jesús, ni Jesús llegó proclamándose, dándose títulos de grandeza. Volvamos a la palabra y tomemos el ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesús, no es ningún hombre, ni yo soy tu ejemplo. Se llama Jesucristo. Es muy interesante conocer, hermanos, conocer. Dice ahora en el Marcos, estamos en el Evangelio de Marcos. Quiero que vea, hermanos, que estas experiencias deben respaldar la palabra. ¿Dónde encontramos esto? Vea, cuando el Señor ascendió, en el versículo 19, dice: y el Señor, después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo. Fue cuando Él ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús? Versículo 20, dice: y ellos, los que estaban con Jesús, saliendo, predicaron en todas partes. Vea que ellos predicaron. Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Quiere decir que Jesús iba con ellos ayudándoles. Pero ¿cómo confirmaba la palabra de ellos? Ellos iban predicando. Tu trabajo y mi trabajo es predicar, pero el Señor ahí es donde Él va a obrar. Dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Vea qué interesante. Muchas veces nos enfocamos en buscar la señal, hermano, pero cuando realmente tú te ubicas a predicar la palabra de Dios, cuando realmente tú haces la obra, cuando tú vas a los hospitales a orar, cuando tú, hermano, el Señor se va a manifestar, vas a ver las señales, se van a dar milagros. Yo creo en los milagros de Dios, no estoy negando. El problema es que como que invertimos el orden. Ahora vamos tras los milagros y dejamos a Jesús. Cuando primeramente es clamar a Jesús que haga su voluntad. Él va a saber si va a sanar o no va a sanar. El hecho de que tú ores por ese enfermo, a mí me ha pasado, no siempre Dios lo sana. Y hay veces que Dios sí lo sana, porque Dios es soberano y Dios sabe cómo lo está haciendo, cómo está tratando. Muchas veces Dios quiere quebrantar a alguien y muchas veces llegamos nosotros y los queremos hacer libre y no dejamos que Dios procese que tenga un proceso esa persona en el cual Dios lo está quebrantando, porque nuestro Dios así trabaja. Entonces Dios muchas veces no va a sanar.
Dios sabe cómo lo va a hacer. Yo quiero que entiendas que Dios es soberano. Algunas veces sí va a sanar y otras veces no va a sanar. Mi punto aquí es que estas señales, estas experiencias sobrenaturales deben respaldar la palabra de Dios. Aquí los apóstoles salieron predicando y el Señor les ayudaba. El Señor iba con ellos, confirmando la palabra de ellos, que iban dando con esas señales. Qué interesante que va el evangelio. ¿De qué sirve que se hagan milagros si no hay palabra y la gente sigue en tinieblas, sigue en oscuridad? Cuando tienen que venir al conocimiento de la verdad, dice su palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si no conocen la verdad, no van a ser libres, solamente van a estar llenos de emociones y de milagros y van a seguir atados y esclavizados. Dios es sabio, Dios no se equivoca. Vea, quiero darle un pasaje más. Este lo encontramos en Hebreos capítulo 2. Quiero que vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 2, de los versículos 3 y 4. Vea lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, 3 y 4. Pregunta, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vamos a tratar de interpretar, de entender. No me voy a enfocar en la salvación, simplemente que esto fue predicado por el Señor Jesús y que fue confirmada por los que oyeron. Los que oyeron lo transmitieron. Lo que oyeron de Jesús quiere decir que cuando el Señor toma a sus discípulos, ellos hacen más discípulos, estos discípulos más discípulos, hasta que llegan a nosotros, ¿verdad? Y a nosotros también nos toca hacer discípulos. Pero vea el versículo 4. Dice: testificando Dios juntamente con ellos. Otra vez. O lo que leímos en Marcos 16, 19 y 20, otra vez, testificando Dios juntamente con ellos. Ellos confirmaron. Fíjese que dice que la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué fue lo que oyeron? La palabra del Señor, las palabras de Jesús. Pero vea el 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Yo he aprendido ya en muchos pasajes que Dios da el Espíritu Santo como Él quiere. A Dios no nos da a todos por igual, hermanos. Dios, acuérdense que la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo y que un cuerpo tiene muchos miembros. Quiero que vea que la función de la mano no es la función del ojo. La función del ojo no es la función de la boca. La función de la boca no es la función del pie. Entonces imagínense que a todos nos diera el mismo don. Todos fuéramos ojo. ¿Y dónde estaría el resto de los miembros en el cuerpo? Sería un cuerpo incompleto. Entonces esto lo baso a una enseñanza que yo he aprendido a la luz de la Biblia, que Dios da los dones como Él quiso. El Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Y tiempo atrás, y lo digo con respeto a mis hermanitos pentecostales, ¿verdad? A mí se me lastimó mucho tiempo atrás. A mí me decían: si tú no hablas lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Gracias a Dios ya me dio la fortaleza, me dio el entendimiento, y ahora lo puedo declarar en el sentido que eso es una mentira. Porque Dios reparte sus dones como Él quiere. Y yo he descubierto que aunque yo no tenga el don de lenguas, tengo otros dones que los uso para la gloria de Dios, y Dios sabe cómo reparte los dones. Y sin embargo, dentro del cristianismo hay mucha ignorancia. Hay pastores que forzan a sus iglesias: tienes que hablar en lenguas para que sepas que tenemos el Espíritu Santo, y forzan y los tumban a fuerza, los hacen que se caigan. Quieren hacer a un ambiente, bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo no veo paz, no puedo decir ambiente de paz. Choca la Biblia con todo eso, y lo digo respetuosamente. En Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, es paz, gozo. Pero ese fruto no se mira cuando esa gente se cae, se golpea y se está retorciendo, ¿verdad? Y ahí le dejamos, ¿verdad? Falta que alguien me responda. Y tampoco tengo temor, porque realmente no va a tener una base bíblica. Va a forzar algún texto, ¿verdad? Va a forzar Hechos 2.
sí, que hablaron en lenguas y que ahí lo que hace el Espíritu, que se entendieron todos los que habían ahí. Si tú lees detenidamente, hablaban diferentes lenguas. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que se pudieran entender unos a otros. Esto fue un contraste diferente a lo que pasó en la Torre de Babel, que el Espíritu confunde las lenguas para que dejaran de construir. Entonces muchas veces forzamos la Biblia a decir cosas que no dice, pero tenemos que tomar todo el contexto, no un texto de pretexto. Por eso estoy haciendo estos videos, para que usted investigue más. Y si usted cree que esta prédica no le edifica, no la oiga. Pero si cree que está aprendiendo, yo le reto a que siga leyendo, siga creciendo, siga investigando, porque estamos conociendo la voluntad de nuestro Dios para venir a obediencia. Estamos luchando por nuestra salvación, amado hermano, vivir en obediencia y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Vea que cuando dice que Dios testificaba juntamente con ellos, encontramos en diferentes versiones, ¿verdad? Para que usted lo entienda. La Nueva Versión Internacional dice: esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. O sea que esa palabra de Jesús pasó a sus discípulos, y esos discípulos a otros discípulos. La Nueva Traducción Viviente dice: primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús, y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar. Pero vea que en el versículo 4, Dios dice que iba juntamente con ellos, dando testimonio con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Ahí es en el punto donde digo que estas experiencias sobrenaturales deben respaldar y confirmar la palabra de Dios. Nuestra fe, amado hermano, debe estar fundada siempre en la palabra de Dios, no en las señales ni en los milagros. Vea un ejemplo en Mateo 13:58, cuando Jesús, venido a su tierra, dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué interesante, dijo que no había profeta en su propia tierra a causa de su incredulidad. Pero nuestra fe debe estar fundada en la palabra y no solamente en señales o en prodigios. Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6. En el capítulo 6, hermanos, en el versículo 3, yo quiero decirles algo. Aquí la palabra de Dios nos exhorta que debemos conformarnos. Escuche, y aquí es donde nosotros decimos que la Biblia es la única fuente de autoridad. Lamentablemente hay personas que le quieren añadir más a la Biblia. Oh no, como que la palabra no es suficiente, necesitas hacer tus mandas, necesitas irte de todo Pino Suárez hasta el Zócalo con tu lacito dándote golpes y haciendo mandas, ¿verdad? Y se ha metido esa enseñanza, esa creencia, y la gente piensa que tiene que hacer mandas y pagarlo por sí mismo. El Señor no te está pidiendo mandas, amado hermano. El Señor ya lo pagó. Ahora Él quiere tu obediencia, hermanos. Aquí nosotros debemos conformarnos con la palabra de Dios. Ve lo que dice 1 Timoteo 6, del 3 en adelante, al 3 al 5 voy a leer nada más. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ahí está, estás enseñando otra cosa y no te conformas, ¿a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son las palabras de Jesús, no es mi palabra. ¿Y dónde están las palabras del Señor? Aquí en la Escritura. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vea qué interesante. Pero me gusta cuando dice en el 3: si alguno enseña otra cosa. No vamos a enseñar otra cosa que esté fuera de la palabra. ¿Por qué se enseña
tanta herejía y las personas se ponen más, ahorita se promueve mucho más la prosperidad y decláralo y pide tu casa. Hermano, se acerca la tribulación y tú quieres todavía tener más riqueza aquí en este mundo. O es que la riqueza es bendición y la pobreza es maldición. Ah, sí, ¿quién te dijo eso? ¿Acaso Lázaro se fue al infierno? En ese caso Lázaro se hubiera ido al infierno y el rico que estaba en el infierno se hubiera ido allá al seno de Abraham. Pero sin embargo la Biblia no enseña eso. Dice la Biblia que Dios hizo al pobre, hizo al rico. ¿Quién te dijo que es maldición? Pero sin embargo han metido una serie de enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, debemos conformarnos con lo que está aquí, no añadirle de más. Hay gente que le añade, gente que le quita, toman texto de pretextos, forzando enseñanza y engañan al pueblo de Dios. Yo quiero alertar al pueblo de Dios. Sí, hermanos, el Señor viene, prepárate, pero Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y la iglesia está sucia, tenemos que santificarnos. Perdóname que te diga eso. Yo sé que tú vas a decir, estarás sucio tú, yo estoy limpio, porque nunca falta alguien que se considera limpio. Pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que estamos faltos. Yo no digo que estoy limpio, yo necesito también del Señor. Yo necesito cada día santificarme, venir a obediencia, que mi vida sea íntegra, seamos luz al mundo. ¿Cuántas veces has sido a luz? ¿A quién le has testificado? ¿A quién le has hablado? ¿A quién has ganado? ¿Dónde está tu integridad en tu casa, tu primera iglesia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con tus amigos? ¿En tu trabajo saben que eres cristiano o eres de los de la secreta? Entonces empezamos a tomar estas cosas y decimos, sí, estamos faltos delante de Dios. El Señor, nuestro Dios, demanda una transformación, demanda un cambio en nuestra vida. Vea que también, hermanos, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, vea que el apóstol Pablo nos enseña que debemos estar aprobados por Dios y también saber usar bien la palabra. La gente ya no lee la palabra. Es fácil irte a YouTube, oír una prédica de un predicador que grita y que habla muy bonito, y quién sabe qué en sartas de herejías te está enseñando, y tú amén, amén, amén. Y eso es lo que tú tienes porque no vienes a la palabra. Dice 2 Timoteo en el capítulo 2 versículo 15, dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿O quién te vas a presentar? ¿A los hombres? No, a Dios. Preséntate a Dios aprobado, que Dios apruebe tu vida, tu testimonio, lo que tú estás haciendo, porque puedes hablar muy bonito, pero a veces tu vida no te ayuda. Hay personas que hablan así, dicen que son lo máximo, y cuando los conoces, sus hechos lo niegan, sus hechos muestran lo contrario. Tú tienes que ser un obrero aprobado por Dios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarte. Hay cosas de las cuales el pecado nos avergüenza, pero cuando nos mantenemos una vida limpia delante de Dios, hermano, el Señor nos limpia y nos da esa confianza de predicar. ¿Por qué? Porque llevamos una vida santa delante de Dios. Dice que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar la palabra de verdad, no que usemos nuestras emociones. Hay gente que usa sus emociones, hermano. La emoción va y viene, son emociones. Lo que tenemos que usar es la palabra de Dios. Vea lo que dice aquí mismo en 2 Timoteo en el capítulo 4 del 1 al 5. Aquí se nos exhorta a predicar la palabra. Escuche a dónde nos estamos dirigiendo: a predicar la palabra de Dios. Se nos llama a predicar la palabra de Dios para no apartar del oído de los que nos escuchan, de esas personas, la verdad de Dios. Dice en el capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2: que prediques la palabra. Vea qué enseñanza tremenda. Somos llamados a predicar la palabra. Predica la palabra. Déjate de tus emociones. Deja de buscar señales. Esas se van a manifestar cuando tú hagas la palabra. Cuando tú prediques, el Señor, así como estuvo con ellos, va a haber señales.
Pero quiero que entienda esto, hermano. No estoy negando las señales. Van a venir cuando tú te alinees, te sometas, te sujetes a hacer la voluntad de Dios, a predicar su palabra. Ahí el Señor va a tocar, ahí el Señor va a sanar, ahí el Señor va a liberar, porque la palabra les va a traer libertad. Dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad, o sea, la verdad de Dios la van a apartar del oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día mucha gente, denos un testimonio, y cuentan y se inventan cosas y pura fábula están trayendo. Pero tú, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Hermano, en el camino del Señor hay aflicciones. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Como cristianos, hermanos, vamos a ser afligidos porque estamos en un mundo que no es nuestro. Estamos de paso, estamos siendo probados, estamos creciendo hacia un varón perfecto, a llegar a la estatura de Jesucristo. Estamos siendo procesados en crecimiento para llegar a la plena santificación, hermanos, para seguir creciendo. Hermanos, estamos creciendo, estamos avanzando. Y eso no significa que no vamos a tener aflicciones en el mundo. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué interesante, hermanos, que la palabra del Señor no se contradice. Todas estas experiencias sobrenaturales deben respaldar y confirmar la palabra del Señor. Hermano, fíjese qué interesante. Nuestro corazón, en nuestro corazón debe abundar en nosotros la palabra, en cada uno de nosotros los creyentes. La palabra del Señor es lo que Dios nos dejó. La palabra por encima de emociones, por encima de sentimientos, por encima de prodigios y señales y toda cosa sobrenatural. La palabra, porque puede haber señales que no sean de Dios. También los demonios van a hacer señales. Vean lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Por qué no dice nada más more en nosotros? No, que more en abundancia. Esta palabra abundantemente tiene que estar en nosotros. Que como ministro, si yo doy un consejo, yo lo quiero dar conforme a la Biblia. ¿Sabes qué? La Biblia dice esto. Y claro que la palabra nos va a confrontar, hermanos. La palabra te va a confrontar siempre. La palabra nos va a incomodar, porque la palabra va a atacar al pecado, y muchas veces estamos en el pecado. Tenemos que abundar en la palabra del Señor. Y dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanos. El tercer punto lo estaremos viendo en otro servicio. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta pronto.